Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 51. Capítulo 275. El techo del gran salón era de un azul sereno, salpicado de finas nubes tenues, al igual que los retazos de cielo visibles a través de los altos ventanales con parteluces. Mientras disfrutaban de sus empanadas de carne, huevo y tocino, Kim, Marcus y Eddie comentaban el anuncio sobre el SIDA que acababan de hacer. Así que Astoria recibió un castigo, dijo Eddie, mirando un libro de estrategias y jugadas de Quidditch, y Snape también se lo llevó. Por mucho que me encantara la travesura de Astoria, dijo Kim, tragándose su trozo de huevo frito, debería haber estado preparada y haber pedido permiso para cambiar las banderas. Es decir, Astoria debería haber sabido que la castigarían. A los gemelos Weasley les pasaba lo mismo cada vez que hacían una travesura en el gran comedor. Kim necesitaba que Astoria alcanzara un nivel que le permitiera manejar el AID sin problemas, y lograrlo en 3 meses era todo un reto. Así como un bebé no toca una llama encendida 2 veces, Kim debía asegurarse de que Astoria aprendiera la lección tras un solo error, y la mejor manera de conseguirlo era haciéndole experimentar las consecuencias. Sabía perfectamente que Astoria tendría problemas con su hazaña con el estandarte, pero no se lo dijo para que, en el futuro, se esforzara al máximo y abordara siempre cualquier posible obstáculo. ¿Cómo hiciste el truco de cartas?, preguntó Marcus, devorando sus trozos de tocino. Había una carta debajo de cada plato. Estoy seguro de que no las cambiaste de lugar cada vez que alguien se sentaba a la mesa. En realidad fue bastante fácil, dijo Kim. Les pasé las tarjetas a los elfos domésticos de la cocina y les pedí que las pegaran en la parte inferior de cada plato que enviaban al gran comedor. Como no había asientos fijos en las largas mesas de las casas, los elfos domésticos colocaban un plato delante de cada estudiante, sin importar dónde se sentaran. Después de comer, permanecieron en sus sitios, esperando a que la profesora McGonagall bajara de la mesa de los profesores. La programación de las clases de Newt era más complicada que en los cursos de primero a quinto, ya que la profesora McGonagall primero tenía que confirmar que todos los alumnos de sexto curso habían obtenido las calificaciones necesarias en el OWL para continuar con los Newt elegidos, mientras que los alumnos de séptimo curso tenían que demostrar que tenían al menos una calificación aceptable, la calificación mínima para aprobar, en las asignaturas de Newt elegidas para poder seguir estudiándolas ese año. Señor West, dijo McGonagall, por favor, pida a los supervisores que formen a los estudiantes para que yo pueda confirmar su elegibilidad. Primero van los alumnos de séptimo año, y luego los de sexto. Por supuesto, profesor. Eddie y Marcus recibieron autorización inmediata para continuar con las asignaturas que habían elegido, ya que ninguno había obtenido una calificación inferior a sobresaliente en ninguna de ellas. McGonagall ni siquiera revisó el boletín de calificaciones de Kim para comprobar si había aprobado sus asignaturas. Casi ningún alumno de séptimo año de Ravenclaw suspendía ninguna asignatura. Incluso en sexto año, los alumnos de Ravenclaw conseguían las asignaturas que deseaban, aunque cada uno tenía sus propias fortalezas y debilidades. Luego llegaron los Gryffindor, y el primer alumno de sexto año fue Neville Longbottom, a quien le costó un poco más organizarse. Su rostro redondo mostraba ansiedad mientras McGonagall revisaba su solicitud y comprobaba los resultados de sus exámenes Timo. Herbología, de acuerdo, dijo. La profesora Sprout estará encantada de verte de vuelta con una nota sobresaliente en el examen de nivel éxtasis. Y con esa nota cumples los requisitos para defensa contra las artes oscuras. Pero el problema es transformaciones. Lo siento, Longbottom, pero una nota aceptable no es suficiente para continuar hasta el nivel éxtasis. Simplemente no creo que puedas con las clases. Incluso después de un año en defensa contra las artes oscuras, la motivación de Neville y la nueva resonancia de su varita solo le permitieron llegar hasta cierto punto. Neville tenía que recuperar varios años de práctica perdidos debido a una varita incompatible. Y, aunque había hecho un trabajo impresionante, su progreso era limitado. Además, defensa contra las artes oscuras se centraba principalmente en esa materia, y la motivación de Neville lo llevó a concentrarse más en ella, dejando transformaciones, una asignatura que le disgustaba, como una prioridad secundaria. Neville bajó la cabeza. McGonagall lo miró fijamente a través de sus gafas triangulares. ¿Por qué quieres seguir con transformaciones? Nunca me dio la impresión de que te gustara especialmente, preguntó. Neville parecía disgustado y murmuró algo como mi abuela lo quiere. Tienes que tener valor, jovencito. La vida es tuya, no de ella. Si no lo intentas, ella nunca se rendirá. Por favor, ten confianza en ti mismo, señor Longbottom, eres una persona ejemplar y debes comprender que no necesitas compararte con tu padre. Neville se sonrojó profundamente y parpadeó confundido. McGonagall nunca lo había elogiado antes. Lo siento, Longbottom, pero no puedo admitirte en mi clase de Newt. Veo que tienes una calificación de supera las expectativas en encantamientos. Sin embargo, ¿por qué no pruebas un curso de Newt en encantamientos? Mi abuela piensa que Charms es una opción fácil, dijo Neville en un murmullo bajo. HMPH, resopló la profesora McGonagall. ¿Debería enviar al profesor Flitwick, el campeón de duelos, a su casa? Quizás tengan una agradable conversación sobre por qué encantamientos es una asignatura floja. Lanza algunos hechizos, señor Longbottom, y le enviaré un mensaje a Augusta recordándole que el hecho de que haya suspendido sus encantamientos de nivel OML no significa necesariamente que la asignatura sea inútil. Sonrió levemente al ver la expresión de incredulidad y deleite en el rostro de Neville. McGonagall golpeó un cuaderno en blanco con la punta de su varita y se lo entregó a Neville, que ya estaba al tanto de sus nuevas lecciones. Kim le guiñó un ojo y le hizo un gesto de aprobación a Neville, quien pasó junto a él con una mirada optimista. Poco a poco, Neville Longbottom estaba recuperando la confianza que nunca había tenido. McGonagall se dirigió a Parvati Patil, cuya primera pregunta fue si Firenze, el apuesto centauro, seguía enseñando adivinación. Él y la profesora Trelawney se repartirán las clases este año, dijo McGonagall con un dejo de desaprobación en la voz. Era de sobra conocido que detestaba la asignatura de adivinación. La profesora Trelawney impartirá la clase de sexto curso. Kim se sintió sumamente disgustado al saber que el centauro se quedaría mientras Parvati se marchaba con semblante abatido. A continuación, el trío dorado. La primera era Hermione, quien, al igual que Kim, no necesitaba que le revisaran las notas, ya que McGonagall las recordaba. Bueno, Potter, doble Potter, dijo la profesora McGonagall, consultando sus notas mientras se volvía hacia Harry y Era, que estaban detrás de su hermano.
encantamientos, defensa contra las artes oscuras, herbología, transformaciones, pociones, todo excelente. Debo decir que me ha complacido mucho tu nota en transformaciones, señor Potter. ¿Seguirás los pasos de tu padre y te convertirás en Auror? Harry asintió. Hace unos años, habría hablado de convertirse en jugador profesional de Quidditch, pero en ese momento, hablaba en serio sobre convertirse en Auror y ayudar a su padre, que se enfrentaba a situaciones peligrosas debido a la creciente actividad de los mortífagos. Entonces, señorita Potter, ¿sigue usted encaminada a convertirse en rompemaldiciones? Preguntó McGonagall, entregándole a Ivy su horario tras confirmar sus calificaciones. Sus notas en runas antiguas, aritmancia y encantamientos fueron altas, incluso en la categoría de sobresaliente. Le irá bien en el área de maldiciones y protecciones. Esto era algo que Kim desconocía de Ivy. Rompehechizos era una generalización para quienes querían trabajar con protecciones y hechizos complejos. Estudiaban lenguajes rúnicos para comprender las protecciones y escribirlas para crear las suyas propias. Incluso aprendían a deconstruir hechizos, a aplicarles ingeniería inversa y a crear nuevos, ya que no todos eran de conocimiento común. Por ejemplo, para deshacer una maldición o un hechizo, se necesitaba el contrahechizo, que se obtenía mediante una investigación exhaustiva sobre la maldición o el hechizo lanzado. Era uno de los trabajos mágicos más codiciados en la sociedad mágica y, por lo tanto, uno de los pocos con requisitos rigurosos, con altas calificaciones en runas antiguas, aritmancia, encantamientos, transfiguración, astronomía y una sólida base en historia y teoría de la magia. Sí, profesora, no he cambiado de opinión, dijo a Ivy. Aunque era uno de los trabajos más peligrosos, quería continuar. Se giró hacia Kim, que estaba de pie junto a McGonagall, y le preguntó, ¿y tú, Kim? ¿Qué quieres hacer después de Hogwarts? Todas las miradas se dirigieron al jefe. Varios miembros del DA estaban cerca, y todos recordaron el tiempo que pasaron en la sala de los menesteres, tratando de recordar si Kim alguna vez había hablado sobre lo que quería hacer. Planeo viajar por el mundo después de Hogwarts, dijo Kim. Ya tenía un trabajo como inventor, que le proporcionaba suficientes regalías para vivir de por vida. No buscaba un trabajo convencional. Tengo planeadas unas prácticas que haré cuando esté listo, pero aparte de eso, no tengo planes a corto plazo sobre lo que quiero ser. Viajar por el mundo para ampliar tu perspectiva es un plan excelente, dijo McGonagall, mirando a Kim. Ves lugares diferentes a tu hogar y aprendes a apreciar todas las cosas maravillosas y hermosas que el mundo tiene para ofrecer. Kim asintió con una sonrisa. Al fin y al cabo, estaba allí para ver qué le deparaba el mundo. A Ivy enroscó un mechón de pelo mientras murmuraba para sí misma, viajar por el mundo, eso suena bien. Ron fue el siguiente en la lista y aprobó las 5 materias principales: transformaciones, encantamientos, defensa contra las artes oscuras, pociones y herbología. Quizás fue por Hermione, pero Ron apenas había aprobado los requisitos previos. Sin embargo, los Weasley no habían cursado ninguna otra materia aparte de esas 5, nada más. Luego vinieron los Slytherin. El primero en la fila fue Draco. Se paró frente a McGonagall con una mirada indiferente. No le importaba la escuela, las calificaciones, las materias, no después de haber recibido una marca muy especial en el antebrazo. Ni siquiera planeaba regresar a Hogwarts para su último año, por lo que él sabía. Hogwarts no importaba. Señor Malfoy, usted reúne los requisitos para asistir a las clases de éxtasis en todas las asignaturas en las que obtuvo su timo, dijo McGonagall. Obtuvo 9 calificaciones de sobresaliente y una de superó las expectativas. ¿Asistirá a todas las clases? Draco echó un vistazo al horario vacío y estaba a punto de pedir que sus alumnos se redujeran a los 5 primeros, pero sus ojos se encontraron con los de Kim, que estaba de pie detrás de McGonagall. Kim lo miró fijamente. Draco no pudo comprender el significado de esa mirada, pero le hizo darse cuenta de algo. Apartó la vista, incapaz de sostener la mirada que parecía juzgarlo, que lo recorría de arriba abajo, decepcionada de él. Draco apretó el puño con fuerza y miró la agenda aún vacía. Miró a McGonagall y dijo, elimina astronomía, cuidados e historia. Yo me encargaré del resto. Puedes irte, dijo McGonagall, entregándole a Draco su agenda ya llena. Cuando se dio la vuelta, Draco miró a Kim, que ya no lo miraba a él, y luego a su diario con una mirada compleja. La siguiente es Daphne Greengrass, dijo Kim mientras veía a Daphne abandonar la fila de Slytherin y pararse frente a McGonagall. Señora Greengrass, en su promoción solo hay unos pocos alumnos que aspiran a ser sanadores, y no sé cuántos se graduarán con la formación suficiente para hacerlo. Dijo McGonagall con un suspiro mientras miraba a Daphne. Espero que no haya cambiado de opinión. Mi objetivo de convertirme en sanadora está claro, profesor. Jamás lo cambiaré, dijo Daphne. Miró a Kim. Él era la razón por la que podía estudiar y aprender sin la presión de tener que apresurarse. Sin Kim, la enfermedad de Astoria seguiría latente en su cuerpo. Excelente, excelente, dijo McGonagall, suspirando aliviada. Una de sus responsabilidades era asegurarse de que los estudiantes que aspiraban a carreras muy exigentes no se desviaran de ellas. Llevaba mucho tiempo teniendo problemas con los aurores, desde que Snape empezó a dar clases. Los aurores seleccionaban solo a los mejores y, por lo tanto, no tenían problemas, ya que quienes destacaban en la difícil clase de Snape eran de la élite. Pero McGonagall sí tenía un problema, puesto que el número de candidatos había ido disminuyendo con los años. Se volvió hacia Kim. Señor West, usted ha estado aprendiendo de papi, ¿por qué no intenta ser sanador? Miró a Daphne y dijo con aire de complicidad, podría brindarle a la señorita Greengrass la compañía que tanto necesita. Las mejillas de Daphne se sonrojaron ligeramente. No podía creer que la tan seria directora McGonagall insinuara lo que ella estaba insinuando. Esto también le hizo darse cuenta de que el profesor sabía de su relación con Kim. No le voy a mentir, profesor, es una perspectiva atractiva, dijo Kim, mirando a Daphne, y tal vez, si las cosas se dan, acepte lo que usted sugiere. Se oyeron algunos oosias de las chicas cercanas, lo que hizo sonreír a Kim y sonrojar aún más a Daphne. Ahora bien, señora Davis, dijo McGonagall a la morena sonriente, el rayo de sol de Slytherin, usted ha elegido dedicarse al negocio familiar de herbología y farmacia, echó un vistazo a las notas de Tracy. Y ha elegido las asignaturas adecuadas para ello, aunque ha decidido eliminar cuidado de criaturas mágicas, ¿no será eso perjudicial? De acuerdo, mi papá me enseñará cuidado por mi cuenta, dijo Tracy con cortesía.
Ella, como tantos otros, no quería decir que no quería asistir solo porque Hagrid iba a dar la clase, y después de estudiar la materia durante algunos años y asistir a clases, sabían que sería una locura. Y no en el buen sentido. Después de que todos terminaron y se marcharon, McGonagall se levantó de su silla y se dirigió a King. Señor West, ¿tiene intención de incorporarse al negocio familiar en el futuro?, preguntó. ¿Qué? No, no voy a involucrarme activamente en el negocio familiar. Eso no es para mí, profesor. Me interesa más la magia, dijo King. ¿Y por eso quieres viajar? Sí, voy a aprender magia por todo el mundo. King hizo una pausa antes de continuar, y luego voy a resolver problemas. Sí, voy a usar la magia para resolver problemas. Capítulo 276. En Hogwarts, la asistencia a una clase específica se determinaba según el número de alumnos matriculados. Para asignaturas troncales como encantamientos, pociones, herbología, transformaciones, defensa contra las artes oscuras, cuidado de criaturas mágicas, e historia de la magia, astronomía, con muchos alumnos, las clases se dividían en grupos de las dos casas de Hogwarts. Pero para asignaturas como runas antiguas, aritmancia y adivinación, que no eran elegidas por todos los alumnos, estas clases se combinaban en un solo grupo donde estudiaban juntos alumnos de todas las casas. Este modelo se ajustó para los éxtasis, alumnos de sexto y séptimo año. Los alumnos de éxtasis tenían la opción absoluta de cursar solo las asignaturas que necesitaban o les gustaban. Si una asignatura tenía muchos alumnos, se dividía en dos grupos, de lo contrario, solo había uno. Incluso durante los años de los éxtasis, defensa contra las artes oscuras seguía teniendo suficientes alumnos para dos clases. Era una asignatura tan popular que ni siquiera la perspectiva de Snape hizo disminuir el número de estudiantes. Los alumnos de séptimo año de Ravenclaw y Gryffindor esperaban fuera del aula, en fila, con la esperanza de que se abriera para poder entrar. La puerta del aula se abrió mientras hablaban, y Snape salió al pasillo, con su pálido rostro enmarcado, como siempre, por dos cortinas de pelo grasiento. El silencio se apoderó de la fila de inmediato. Adentro, dijo. El aula había cambiado desde el año anterior. Snape ya había dejado su huella en el lugar, estaba más oscura de lo habitual, con las cortinas corridas e iluminada por la luz de las velas. Nuevos retratos adornaban las paredes, muchos de ellos mostrando personas que parecían sufrir, con heridas horribles o partes del cuerpo extrañamente retorcidas. Nadie habló mientras se acomodaban, contemplando las imágenes oscuras y macabras. No les pedí que sacaran sus libros, dijo Snape, cerrando la puerta y volviéndose hacia la clase desde detrás de su escritorio. La mayoría de los alumnos de Ravenclaw rápidamente guardaron sus ejemplares de Enfrentando a los sin rostro en su mochila y guardaron las demás. Quiero hablar con ustedes y necesito toda su atención. Sus ojos oscuros recorrieron con la mirada sus rostros, que estaban vueltos hacia arriba. Creo que ya has tenido 5 profesores en esta asignatura. 6, si contamos al director. Naturalmente, todos estos profesores tenían sus propios métodos y prioridades. Dada esta confusión, me sorprende que tantos de ustedes no hayan cursado esta asignatura. Me sorprende aún más que tantos hayan logrado una calificación superior a aceptable en sexto año, que era mucho más avanzado que el curso básico. Este es tu último año, y créeme cuando te digo que será el más difícil hasta ahora. Si llegaste a séptimo grado con una calificación de aceptable, prepárate para una gran decepción. Snape caminaba por la habitación, hablando ahora en voz baja. La clase estiraba el cuello para no perderlo de vista. Las artes oscuras, dijo Snape, son muchas, variadas, cambian constantemente y son eternas. Luchar contra ellas es como luchar contra un monstruo de muchas cabezas, que, cada vez que se le corta un cuello, le brota una cabeza aún más feroz e inteligente que la anterior. Estás luchando contra algo inestable, cambiante e indestructible. Quien miró fijamente a Snape. Había quienes despreciaban las artes oscuras y quienes respetaban la magia como un enemigo peligroso. Pero ¿quién estaba segura de que, cuando Snape hablaba de ella, su voz transmitía una ternura contagiosa? Vuestras defensas, dijo Snape, un poco más alto, deben ser, por tanto, tan flexibles e ingeniosas como las artes que intentáis deshacer. Estas imágenes, señaló algunas al pasar, ofrecen una representación bastante fiel de lo que les ocurre a quienes sufren. Por ejemplo, la maldición Cruciatus, señaló a una bruja que gritaba de agonía. Sienten el beso del demente, un mago acurrucado con la mirada perdida, apoyado contra la pared, o provocan la agresión del Inferius, una masa sangrienta en el suelo. ¿Se ha visto a algún Inferius?, preguntó un Gryffindor con voz estridente. ¿Es seguro que lleva uno puesto? El señor oscuro ha usado Inferi en el pasado, dijo Snape, lo que significa que sería prudente suponer que podría usarlos de nuevo. Ahora. Salió de nuevo por el otro lado del aula hacia su escritorio, y una vez más todos lo observaron mientras caminaba, con su túnica oscura ondeando tras él. Creo que sois unos completos novatos en el uso de hechizos no verbales. ¿Cuál es la ventaja de un hechizo no verbal? Varias manos se alzaron. Snape miró a todos con calma, dando tiempo a las notas tardías. Incluso echó un vistazo a Kim, que no había levantado la mano, antes de decir secamente, señor Kotler, por favor, hable. Tu oponente no tiene ninguna advertencia sobre el tipo de magia que estás a punto de realizar, lo que te da una ventaja de una fracción de segundo. Una respuesta de Ravenclaw, copiada casi palabra por palabra del libro estándar de hechizos, dijo Snape con desdén. Algunos Gryffindor rieron, pero correcta en esencia. Sí, aquellos que progresan en el uso de la magia sin gritar encantamientos obtienen un elemento de sorpresa en sus hechizos. No todos los magos pueden hacerlo, por supuesto, es cuestión de concentración y poder mental que algunos. Su mirada se detuvo con malicia en los Gryffindor que habían reído, no poseen. Los alumnos de Gryffindor guardaron un silencio sepulcral mientras los de Ravenclaw se enderezaban en un gesto de venganza, solo para ser derribados por Snape al segundo siguiente. El conocimiento teórico no servirá de nada sin experiencia práctica, dijo Snape con expresión seria. Ahora os dividiréis en parejas, continuó Snape. Un compañero intentará maldecir al otro sin hablar. El otro intentará alejar la mala suerte en silencio. Continuad. Aunque Snape lo ignoraba, quien había enseñado a al menos un tercio de la clase, todos los que habían sido miembros del ejército de Dumbledore, a realizar el encantamiento escudo el año anterior. Sin embargo, salvo algunas excepciones, ninguno había logrado lanzar el hechizo sin hablar. Había bastantes trampas. Muchos susurraban el encantamiento en lugar de decirlo en voz alta.
Snape estaba entre ellos mientras practicaban, con su habitual aspecto de murciélago gigante, observando con detenimiento cómo una pareja realizaba la tarea y viendo cómo fracasaban. Pues no podían hacer trampa bajo su mirada impasible. Se acercó a Eddie y Kim mientras intercambiaban hechizos en absoluto silencio. Eddie Carmichael, el eterno retador, había escudriñado los libros en busca de una ventaja en el duelo contra Kim, y anteriormente, durante su racha de derrotas, había descubierto la conjuración no verbal. Por lo que la tarea no le resultaba inusual, incluso natural. Lanzó un poderoso hechizo sobre Kim, que lo derribó al suelo. Snape observó con más atención y vio cómo Eddie cambiaba ligeramente el objetivo del hechizo cada vez, pero Kim lo repelía siempre al mismo punto del suelo. Miró a los dos Ravenclaw que se habían tomado la tarea con humor, y aunque su hazaña les habría valido 20 puntos cada uno para Ravenclaw según cualquier profesor razonable, Snape lo ignoró y se marchó. A pocos pasos de distancia, Snape se giró y sacó su varita con tal rapidez que Eddie y Kim reaccionaron instintivamente. 2 encantamientos de escudo se manifestaron justo a tiempo para bloquear 2 encantamientos de destierro. Eddie resbaló cuando el pie delantero de Kim se convirtió en su pie trasero. Cuando toda la clase se giró para mirar, el intercambio de miradas ya había terminado, y Snape ya había guardado su varita en su túnica. Snape se alejó para seguir a otra pareja. Vamos, eso valió al menos 5 puntos de Snape, dijo Eddie, levantando las manos. Cambio de escena. A diferencia de Defensa contra las Artes Oscuras, solo una docena de personas pudieron cursar pociones en su 6º año, 4 Slytherin, 2 Hufflepuff, 2 Gryffindor y 4 Ravenclaw, 2 de los cuales eran Kim y Marcus. Eddie había optado por no cursar pociones, ya que no era importante para sus objetivos futuros. El bajo número era habitual, puesto que Pociones experimentó su mayor aumento después del 5º año y la curva de aprendizaje más pronunciada. Además, la población infantil se había visto afectada durante la guerra y solo aumentó tras la derrota de Voldemort, por lo que las clases habían sido reducidas durante una década. Y Snape, actuando como tutor, solo contribuyó a disminuir aún más el número de alumnos. Las 12 personas estaban en el suelo de las mazmorras de Hogwarts, esperando a que comenzara la clase. La puerta de las mazmorras se abrió y la barriga de Slughorn entró. Al entrar en la sala, su gran bigote de morsa se curvó sobre su radiante boca, y saludó a Kim con especial entusiasmo. La mazmorra, de forma inusual, ya estaba impregnada de extraños vapores y olores. Los estudiantes olfatearon con interés al pasar junto a grandes calderos burbujeantes. Kim se inclinó hacia Marcus y le susurró: mi taller tiene un sistema de protección increíble que eliminaría todos los hechizos con una sola orden mía. Marcus lo miró e hizo una mueca de que guay, mientras que para sí mismo encontraba adorable la forma en que Kim comparaba con orgullo su taller con un aula de pociones. Los 4 Slytherin compartían un puesto de trabajo, al igual que los 4 Ravenclaw, dejando a Hufflepuff y Gryffindor para que compartieran uno. Vamos, 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 dijo Slughorn, cuya enorme silueta temblaba entre los numerosos vapores brillantes. Escamas, amigos, y kits de pociones, y no olviden los kits avanzados de elaboración de pociones. Entonces, dijo Slughorn, volviéndose hacia el frente de la clase e inflando su ya prominente pecho hasta el punto de que los botones de su chaleco amenazaban con reventar. He preparado algunas pociones para que les echen un vistazo, solo por curiosidad, ¿saben? Esto es algo que deberían poder hacer después de terminar sus éxtasis. Deberían haber oído hablar de ellas, aunque todavía no las hayan preparado. ¿Alguien me puede decir qué poción es esta? Señaló el caldero más cercano a la mesa de Slytherin. Los demás se incorporaron ligeramente en sus asientos y vieron lo que parecía ser agua hirviendo en su interior. Kim miró a su alrededor y vio que nadie levantaba la mano, lo que significaba que podía responder a la pregunta. Solo respondía cuando nadie más tenía la respuesta. Levantó la mano, Slughorn lo señaló. Es Veritaserum, una poción incolora e inodora que obliga a quien la bebe a decir la verdad, dijo Kim, quien había preparado y utilizado la poción en ciertos legilimens naturales. Muy bien, exclamó Slughorn alegremente. Es Veritaserum, una poción de la verdad tan poderosa que con solo 3 gotas revelarías tus secretos más profundos a toda la clase. El uso de esta poción está sujeto a estrictas normas del ministerio, así que no la prepares para uso personal. Si alguien se entera, irás directo a Azkaban. Va ahora bien, continuó, señalando el caldero más cercano a la mesa de Ravenclaw, este de aquí es bastante conocido. ¿También ha aparecido últimamente en algunos folletos del ministerio? ¿Quién puede decirme cuál es este? Una vez más, Kim miró a su alrededor y vio que nadie había reconocido la sustancia parecida al lodo que burbujeaba lentamente en el segundo caldero, así que levantó la mano. Este tipo de cosas sucedían a menudo cuando la clase estudiaba un tema nuevo, y era en ese momento cuando Kim participaba en la lección. Es la poción multijugos. Excelente. Ahora, este de aquí. Slughorn señaló el tercer y último caldero, que burbujeaba con una poción verde lima que brillaba bajo la luz fluorescente. Tenía un aspecto amenazador, casi siniestro, pero a la vez irradiaba una extraña vitalidad, como si la poción quisiera brotar del caldero como una inundación furiosa. La esencia de la locura, dijo Kim, con los ojos reflejando un brillo verde. En efecto. Parece casi una tontería preguntar, dijo Slughorn, que parecía sumamente impresionado, pero supongo que sabes a qué se dedica. Una sola dosis de la poción puede hacer que quien la beba actúe de forma irracional durante un mes, podría comportarse como un loco, o sus inhibiciones podrían disminuir hasta el punto de que ya no pueda reprimir ningún deseo. Susurró Kim con una voz inaudible para todos excepto para él, la aniquilación total del ego, dejando a Leyo al mando. Exacto. Supongo que lo reconociste por su característico color verde brillante. Y el vapor que se elevaba en bocanadas características, dijo Kim con claridad. Fabuloso, Kim. 30 puntos bien merecidos para Ravenclaw. Dijo Slughorn con jovialidad. ¿Cómo se espera de la mejor del año? Y ahora, dijo Slughorn, es hora de ponerse a trabajar. Hoy vamos a trabajar con... Kim, ¿sucede algo? Preguntó Marcus, mirando a Kim, que parecía cabizbaja tras responder a las preguntas. No es nada. Simplemente no me gusta la esencia de la locura, dijo Kim. He leído sobre lo que puede hacerle a una persona, y bueno, digamos que no es nada agradable. No se dio cuenta de que la poción le recordaba un infierno que había vivido en carne propia. La tarea de Slughorn consistía en preparar la poción estímulo, una poción que restauraba la magia una vez agotada su reserva.
Era una poción de emergencia que causaba graves efectos secundarios si se tomaba repetidamente o en dosis incorrectas, pero si se usaba correctamente, hacía que la persona se sintiera como si se ahogara en magia. Todos comenzaron a preparar las pociones. Se oyó un raspado al sacar los calderos y un crujido al añadir pesas a las balanzas, pero nadie habló. La concentración en la sala era casi palpable. Los presentes se tomaban muy en serio el estudio de las pociones. Todos miraron a su alrededor para ver qué hacía el resto de la clase. Esto tenía sus ventajas y desventajas en la clase de pociones. Era difícil mantener el trabajo en secreto. Pero King se mantuvo reservado, preparando su poción a su propio ritmo, sin prestar atención a lo que hacían los demás. En cuestión de minutos, todo el lugar se llenó de un vapor azulado. Todos estaban o bien atendiendo sus calderos o con la cabeza metida en los libros. Slughorn observó a todos, complacido con este grupo de estudiantes. A pesar de su mala educación, pudo apreciar su potencial y determinación. Dirigió su mirada a King y notó algo diferente en él. Mientras los demás se afanaban con sus pociones, King limpiaba su puesto de trabajo y, al mismo tiempo, observaba la suya, una clara señal de un maestro de pociones disciplinado y experimentado. Y el tiempo se acabó, gritó Slughorn. Dejen de mover cosas, por favor. Slughorn se movía lentamente entre las mesas, echando un vistazo a los calderos. No hizo ningún comentario, pero de vez en cuando removía o olía las pociones. Finalmente, llegó a la mesa donde estaban sentados los Ravenclaw. Asintió con aprobación ante la poción de Marcus. Luego, ante la de King, y una expresión de incredulidad y deleite se dibujó en su rostro. Lo mejor de todo. Y gritó en la mazmorra. Excelente, excelente, King. Y Dios mío, qué bebida tan potente, King. Esto te hará sentir como un viajero en el desierto y contemplar el paraíso. King hizo una reverencia con una sonrisa cortés. A diferencia de Harry Potter, él no necesitaba un libro de pociones del príncipe mestizo, él mismo era el libro. Y el príncipe mestizo, esa persona, no tenía nada en su contra. En una disputa, acabaría derrotando al príncipe de sangre mestiza, que sufría del síndrome de octavo grado. Capítulo 277. El cambio de los dormitorios de Ravenclaw por la suite del director fue sin duda un paso adelante. Cada mañana, King despertaba y se encontraba con una cama king size que podía usar él solo, lo cual era genial, aunque seguía ocupando el mismo espacio que la pequeña cama doble del dormitorio. Estaba en el cuarto piso, lo que significaba que tenía que subir un tramo menos de escaleras para llegar a su habitación. Sin embargo, también significaba que su oficina y su dormitorio ya no estaban en el mismo piso y que la sala de los menesteres estaba un piso más arriba. No tenía que desocupar el baño en un tiempo determinado para que lo usaran sus compañeros de cuarto, aunque, después de ducharse en un baño compartido durante años, King se sentía incómodo tardando más de lo habitual. En su nuevo alojamiento, tenía todo el espacio que necesitaba, lo cual no importaba, ya que King tenía su maleta. La suite del jefe de la casa le ofrecía a King un espacio personal para usar a solas, donde podía relajarse sin preocuparse de que Luna y Astoria entraran en la oficina de asistencia médica, de que Eddie y Marcus entraran en el dormitorio, de que un miembro del ejército de Dumbledore intentara acceder ilegalmente a la sala de los menesteres, o de la constante preocupación de que alguien manipulara su maletín mientras estaba dentro, pero también significaba que King no podía ir al gran comedor a desayunar con sus amigos. El jefe de Slytherin no era muy hablador. Trasladarse de las residencias de Ravenclaw a la suite del director fue un gran paso adelante, quizás. Como de costumbre, King salió del despacho del director y saludó al retrato del primer director de Hogwarts. Corrió por los pasillos con su ropa de gimnasia, disfrutando del aire matutino. En la gran escalera, se entretuvo adivinando la dirección y el destino de cada escalera mecánica que encontraba. El vestíbulo, junto al gran comedor, estaba vacío como todas las mañanas, y solo unos pocos fantasmas le saludaban a King cada día. Como un reloj, la zancada de King se alargó y sus piernas comenzaron a ganar velocidad mientras salía del castillo hacia los terrenos exteriores. La carrera continuaría hasta llegar a un césped específico dentro del recinto del castillo. King miró a su alrededor y vio que su compañero aún no había llegado. Así que comenzó a calentar solo mientras se preguntaba si podría provocar un terremoto artificial aislado mediante vibraciones y cómo se compararía eso con la magia de la Tierra. Buen día. King estaba haciendo flexiones lentas con los nudillos cuando oyó la voz de Eddie a sus espaldas. Giró la cabeza y vio la mitad de Eddie con el rabillo del ojo. Buenos días, dijo King. Se puso de pie y se limpió la hierba de las manos mientras se daba la vuelta. Sin embargo, dejó de limpiarse cuando miró directamente a Eddie. Tracey, dijo, perplejo. Frente a él estaba Tracey Davis, vestida con ropa deportiva normal. King entrecerró los ojos para observar la ropa, la reconoció. Esta ropa era uno de los muchos conjuntos que le había regalado a Eddie. Eddie me pidió que me los pusiera, dijo que mencionaste que están hechos para hacer ejercicio, preguntó Tracey, girándose. ¿Me veo rara con ellos? Me siento un poco extraña al usarlos. King miró a Eddie, que observaba a Tracey de reojo. Eddie miró a King y dijo, un pequeño ajuste de tamaño y parecerán hechos a medida para ella. Y la forma en que Eddie miró a Tracey demostró que estaba satisfecho con su trabajo. Entonces, Tracey, ¿qué te hizo levantarte tan temprano solo para venir aquí?, preguntó King. Eddie me estaba contando cómo le había ido el día, y me dijo que ustedes dos entrenan aquí todos los días, dijo la novia mientras abrazaba a su novio. Quería ver exactamente qué hacen ustedes dos cada mañana. Ah, ya veo, dijo King, mirando a su mejor amigo. Bueno, básicamente solo entrenamos. Eddie se somete a los exámenes físicos para poder pilotar mejor la escoba. ¿Acaso montar en escoba requiere entrenamiento físico? ¿No se trata simplemente de sentarse y controlar la escoba?, preguntó Tracey, inclinando la cabeza. Oh no, el arte del vuelo competitivo es mucho más complejo que simplemente sentarse en una escoba, dijo King, sintiendo que afloraba su faceta de entrenador. Los jugadores de Quidditch se encuentran entre los atletas mejor preparados del mundo y siguen estrategias únicas de preparación física y mental. Hay muchos conceptos erróneos sobre el esfuerzo físico que requiere un jugador de Quidditch, así que no te culpo por saberlo. Al fin y al cabo, solo se sientan en una escoba y dejan que la magia haga el resto, pero créeme, hay mucho más detrás. Para poner las cosas en contexto, el equipo de un jugador de Quidditch es bastante pesado, está acolchado por todas partes para protegerlo de los golpes de las Bludgers, y debido a las reglas, el peso no se puede reducir con magia.
A diferencia de alguien que vuela tranquilamente en una escoba, los jugadores de Quidditch suelen alcanzar velocidades difíciles de seguir a simple vista y requieren omnioculares para disfrutar del juego. Todos los giros, piruetas, maniobras aéreas y paradas repentinas ejercen una fuerza inmensa sobre los jugadores. Para contrarrestar esto, los jugadores necesitan un alto grado de robustez, estabilidad y fuerza en la parte inferior del cuerpo. A nivel profesional, los partidos pueden ser tan intensos que no es raro que los jugadores pierdan varios kilos durante un encuentro, lo que puede ser peligroso para su salud si no entrenan para ello. El Quidditch, incluso comparado con deportes no mágicos, requería un entrenamiento físico muy exigente. Implicaba un entrenamiento de resistencia intenso para poder disputar partidos completos en un sistema sin límite de tiempo. El deporte exigía entrenamiento de fuerza, entrenamiento de la parte inferior del cuerpo, entrenamiento de la parte superior del cuerpo, entrenamiento de postura y estabilidad. Y fortalecimiento del cuello para soportar el impacto de la fuerza que se siente durante el vuelo, ¿y por qué? Y no eres ajeno a la exigencia física de este deporte. Las bleachers siempre golpean a los jugadores. Los jugadores se golpean entre sí, hay choques frontales intencionados, los golpes en el campo o en las gradas del estadio son algo habitual, dijo Kim, tocándose la nuca mientras giraba la cabeza. Por eso, todo jugador de Quidditch necesita estar en plena forma física para jugar con eficacia. ¿Te acuerdas de Viktor Krum, verdad? Tracy frunció el ceño por un instante antes de que sus ojos se iluminaran al reconocerla. ¿El campeón de Durmstrang, Viktor Krum? Sí, él. Es jugador de Quidditch y, lo que es más importante, juega como buscador. Kim notó la confusión en los ojos de Tracy. Los buscadores necesitan ser ágiles y ligeros para volar más rápido que los jugadores de otras posiciones, ya que el snitch se mueve a gran velocidad en ángulos pronunciados. El físico ideal de un buscador sería el de Harry Potter, delgado y ligero. Pero Viktor Krum, ese tipo tenía músculos enormes. A nivel profesional, incluso el buscador supuestamente ligero necesita entrenar su cuerpo para tener la más mínima posibilidad de jugar. Se dieron casos de jugadores de Quidditch que se fracturaron el cuello y la columna vertebral en colisiones a alta velocidad. Por eso, todos los jugadores de todos los equipos se aseguraban de entrenar para evitar lesiones. Aunque las lesiones podían curarse sin consecuencias graves, ningún club quería que un jugador se lesionara en pleno partido y quedara fuera por el resto del encuentro, e incluso por el siguiente. Era un deporte competitivo y los jugadores se esforzaban por sobrevivir. Tracy se volvió hacia Eddie con los ojos llenos de lágrimas y se aferró a él. No es tan grave como dice, comentó Eddie con tono tranquilizador. Llevo entrenando con regularidad desde hace unos años. Hoy en día, ni siquiera siento los golpes de los demás, son como golpes suaves, incluso en un mal día. Eddie le lanzó a Kim una mirada furiosa de reojo. Kim se encogió de hombros, con el ceño fruncido. Ella había sido quien preguntó, bueno, no exactamente, pero ¿qué debía hacer? Eso estaba claro. A Tracy le costó un rato calmar sus nervios antes de empezar a entrenar. Mientras Kim seguía con su rutina de ejercicios como siempre, Eddie bromeaba con Tracy, haciendo de instructor para la novata del gimnasio. ¿Por qué la trajiste aquí? Le preguntó Kim a Eddie mientras veían a Tracy tirada en el suelo, cubriéndose los ojos como una estrella de mar, con el pecho agitado. No lo dijo. Quería ver qué hacíamos por la mañana, dijo Eddie, mientras bebía agua de su botella. Y si te lo pide, te niegas, dijo Kim, cogiendo la botella. Es obvio. Eddie puso las manos a los costados. ¿Y por qué haría yo eso? Vi a mi novia esta mañana, nada más levantarme, con su ropa de entrenamiento, y debo decir que está guapísima, y se ve tan mona cuando intenta ejercicios a los que no está acostumbrada. En el rostro de Eddie había otra expresión que hizo que la de Kim se contrajera ligeramente. Sabía que a su amigo le gustaba acercarse a Tracy mientras intentaba enseñarle. ¿Y si decide venir todos los días? Preguntó Kim. No sé si te has dado cuenta, pero prácticamente has estado descansando todo el día. Si Tracy viene todos los días, no podrás hacer nada por la mañana. Y no creo que tengas tiempo este año para cubrir regularmente más adelante. Tienes que prepararte para los éxtasis, eres el capitán, así que tienes que prepararte, dirigir los entrenamientos, elaborar el libro de jugadas. Y luego vienen los exámenes, y esa responsabilidad también recae sobre ti. Este año es crucial para ti, Eddie. Los ojeadores estarán presentes en todos tus partidos, y si tu rendimiento empeora, tu valor en el mercado disminuirá. Si terminas firmando con un club de menor categoría, te quedarás con ellos durante el resto de tu contrato, y eso perjudicará tu carrera. Ya sabes cómo funcionan las ligas. Al igual que el fútbol inglés, el Quidditch profesional también estaba dividido en diferentes ligas. Los principales países donde se practicaba Quidditch contaban con una liga con divisiones y un sistema de igualdad y descenso, lo que significaba que el ganador de una división inferior ascendía a una superior, mientras que el perdedor de una superior descendía a una inferior. Solo los clubes de la división más alta podían competir en la Copa del Campeonato. Más adelante, se organizaron torneos interligas que reunían a los campeones nacionales y a los subcampeones de algunos países para competir en un torneo de liga internacional. Las perspectivas de Eddie eran muy prometedoras gracias al torneo de Quidditch de Kim y a su actuación en la Copa Hogwarts del año anterior. Si Eddie hubiera querido fichar por un club profesional, habría empezado a jugar mientras aún estudiaba, como Viktor Krum, pero la familia Carmichael decidió que Eddie no empezaría a jugar antes de graduarse. E incluso las negociaciones para su fichaje solo comenzarían después de su graduación. Si Eddie fuera seleccionado por un club de la primera división inglesa, aunque no jugara de inmediato, recibiría entrenamiento y recursos para mejorar y comenzar su carrera profesional a un nivel superior. Si comenzara en un club con dificultades económicas, Eddie tendría que cumplir su contrato con dicho club, ya que Inglaterra era uno de los países donde los traspasos e intercambios de jugadores no eran comunes. Este año es probablemente más importante para ti que para cualquier otro estudiante de Hogwarts, concluyó Kim con seria insistencia. Una de las cosas más importantes en su agenda para este año era asegurarse de que Eddie no se relajara en su entrenamiento. El cazador de Ravenclaw y ahora capitán ya había superado a sus compañeros de Hogwarts el año pasado y parecía estar en otro nivel. Era común que los humanos se relajaran cuando se sentían confiados, y Kim temía que Eddie disminuyera su ritmo de entrenamiento debido a la competencia actual. Y Kim se aseguraría de que esos temores no se hicieran realidad. Por muy lamentable que pareciera, la presencia de Tracy en las sesiones de entrenamiento matutinas resultaba muy perjudicial para Eddie. Te preocupas demasiado, dijo Eddie, suspirando. No va a venir aquí todos los días. ¿Estás seguro? Preguntó Kim con esperanza. Prefería no entrometerse.
La familia Davis es, técnicamente, una familia de agricultores. Son uno de los mayores propietarios de tierras agrícolas del país, con su negocio de herboristería. Por lo que me contó Daphne, Tracy está acostumbrada a madrugar, como cualquier chica de campo, tal vez no le importe madrugar y venir a la propiedad con nosotros. Estoy seguro de que no vendrá. Es decir, mírala, dijo Eddie señalando a Tracy, que seguía jadeando en el césped. Tiene muy poca resistencia. No hay manera de que esté dispuesta a pasar por esto todos los días sin una motivación seria. No es que Tracy no tuviera resistencia. Ningún estudiante de Hogwarts carecía de ella, con frecuencia caminaban por largos pasillos y subían escaleras largas y laberínticas. Simplemente, quien había distorsionado la percepción de Eddie sobre lo que constituía un entrenamiento ligero, y la pobre Tracy fue la víctima. Quien miró a Tracy, que no parecía tener intención de levantarse pronto. Tal vez tengas razón. Tengo razón. Eddie rodeó con su brazo el hombro de Kim. Gracias, Kim, por preocuparte tanto. Significa mucho para mí que te preocupes tanto. Probablemente no estaría en mi situación actual si no me hubieras despertado aquella mañana hace tantos años. Se rió entre dientes. Probablemente ya habría dejado el Quidditch y estaría buscando otra forma de conseguir novia. Kim soltó una risita. A veces olvidaba la principal motivación de Eddie. Todo salió bien, ¿verdad? Tienes novia. Ajá, por cierto, es preciosa. No es más bonita que la mía. De ninguna manera, la mía es mucho más bonita. Sigue soñando, amigo mío. No vas a convencer a nadie. Entonces Kim tocó suavemente el pecho de Eddie con el puño y dijo, ¿y sabes cuál es la razón más importante por la que estoy haciendo esto, verdad? ¿La razón más importante? ¿Cuál es? Preguntó Eddie, confundido. Kim alzó ambas manos frente a su pecho izquierdo y formó un corazón con ellas. Practica, manos para la vida. No voy a dejar que ninguna zorra rompa nuestro hermoso vínculo. Esta vez le tocó a Eddie fruncir el ceño. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 278. Los habitantes del pequeño pueblo de Rosenstein eran gente pacífica. La comunidad contaba con apenas 2 docenas de familias, y era un lugar donde todos se conocían. Si surgía una pelea en casa y la acalorada discusión trascendía las 4 paredes del hogar, todo el pueblo se enteraba al día siguiente. Todos se reunían en la iglesia del pueblo los domingos por la mañana, y después de los sermones, se juntaban en el único bar, acompañados por el sacerdote. Era un lugar así. Gente sencilla que llevaba una vida sencilla. Sin embargo, esto no significaba que Rosenstein fuera un lugar monótono y aburrido. Para quienes supieran ver más allá de los velos que ocultaban lo insólito, Rosenstein tenía muchas cosas interesantes. Para empezar, había muchas casas vacías en el pueblo. Eso en sí mismo no sería extraño. Rosenstein estaba lejos de la ciudad, por lo tanto, no era un lugar que pudiera considerarse una zona inmobiliaria de primera. No. Lo que sí resultaba extraño era que, vistas desde fuera, todas las casas parecían listas para habitar, los arbustos siempre estaban bien cuidados, el césped recién cortado y no había señales de abandono en las propiedades. Los residentes supusieron que los dueños, quienes quiera que fueran, habían contratado a alguien para el mantenimiento de las propiedades, aunque era extraño que no se hubiera contratado a nadie del municipio. Quizás alguien de fuera había venido a hacer el mantenimiento, desde luego, no los habían visto. Bobby Burton, el matón del pueblo, se jactó una vez en el bar de que, como desafío a sus amigos, que creían que la casa estaba embrujada, entraría a robar en una de las casas y pasaría la noche allí. Todo el grupo vio a Bobby saltar los muros que rodeaban la casa y entrar corriendo con una linterna que iluminaba su rostro sonriente. Al día siguiente. ¿De qué estás hablando? Bobby dejó su vaso de cerveza y miró a sus amigos. Ayer no entré en ninguna casa. ¿Qué estás haciendo, Bobby? Preguntó uno de sus amigos. Todos te vimos trepar por las paredes y entrar corriendo. Miró a los demás, quienes asintieron. ¿Lo ven? Incluso te vimos abrir, esperen. Bobby miró a sus amigos y soltó una carcajada. Y si ustedes, payasos, intentaban engañarme, al menos tengan un plan claro. ¿Logré entrar en la casa? Sí, concluyó con una sonrisa irónica. Los amigos intercambiaron miradas sombrías. Lo vimos, ¿verdad? Preguntó uno de ellos. Sí, creo que sí, dijo otro, frunciendo el ceño. Se revolvió el pelo. Quizás hemos bebido demasiado. Tal vez la casa sí esté embrujada, dijo un tercero, tragó saliva con dificultad, con expresión asustada. No parecía que Bobby estuviera mintiendo, y si decía la verdad, solo había una explicación posible. La casa estaba embrujada, tal como habían dicho en broma. Mientras Bobby y sus amigos charlaban, otra persona, con sombrero fedora y abrigo, se sentó a su lado. Levantó su varita y una jarra de cerveza que estaba detrás de la barra salió disparada hacia el grifo de la pared. El grifo giró y la cerveza dorada salió a borbotones, cayendo en la jarra con espuma blanca en la superficie. La jarra llena pasó por encima de la cabeza del camarero y aterrizó frente a él. El hombre tomó un sorbo de la cerveza que había servido, escuchando atentamente la conversación de los chicos. Dejaron de hablar del tonto de Bobby y su aún más tonto intento de agacharse en la casa vacía y empezaron a hablar de vivir en casas encantadas. Tomó otro sorbo antes de coger su varita del mostrador y agitarla hacia el grupo de chicos. Uno a uno, sus ojos se volvieron apagados, vacíos y distantes, y dejaron de hablar. El hombre los observó durante medio minuto antes de bajar la varita, y en ese instante, los chicos volvieron a hablar. Sin embargo, ahora hablaban de la hija del carnicero. El hombre se levantó del taburete, dio un gran trago para terminar su cerveza y golpeó su jarra contra el mostrador con un suspiro gutural de satisfacción. El camarero cogió su trapo y empezó a limpiar la barra cuando encontró una jarra de cerveza vacía delante de él. ¿Serví yo esto?, se preguntó mientras cogía la jarra, pero no recordaba haber servido nunca una. Soltó una risita. Quizás se trataba del fantasma de la casa encantada del que hablaba aquel grupo de chicos inútiles. El hombre del sombrero fedora caminaba por el pueblo, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Le gustaban los sitios así. Allí era mucho más fácil trabajar, rara vez se enfrentaba a problemas como en las grandes ciudades. Además, era mucho más sencillo trabajar solo que en grupo. Entró en la misma casa en la que Bobby había entrado a robar el día anterior. Sintió un escalofrío al cruzar la verja. Llamó a la puerta doble, que tenía una aldaba con forma de toro.
La puerta se abrió y apareció una mujer vestida de bruja. Señora Weston, dijo el hombre, colocándose el sombrero bombín que se había quitado sobre el pecho, el asunto está zanjado. El chico Mogel y sus amigos ya no hablarán ni pensarán en su casa. El pueblo de Rosenstein era una aldea mixta que albergaba tanto a muggles como a magos. Existían dos tipos de aldeas mixtas. El primer tipo eran aquellas en las que las familias de magos vivían entre sus pares muggles sin esconderse por completo y fingían ser parte de la sociedad móvil. Generalmente estaban habitadas por familias nacidas de muggles o mestizas. También existían aldeas mixtas como Rosenstein, donde las familias de magos preferían vivir en el más absoluto anonimato. Las casas que los muggles creían vacías eran en realidad hogares de familias de magos que vivían bajo el manto de hechizos y protecciones que las mantenían ocultas de quienes no debían saberlo. Viajaban por la Red Flue y, como mucho, salían a sus jardines, que también permanecían ocultos. Y gracias, señor Bit, dijo la señora Weston, haciendo una reverencia al obliviador del ministerio. ¿Le gustaría pasar a tomar el té, señor Bit? Mi esposo y yo estaríamos encantados de recibirle. Y gracias por la oferta, señora Weston, pero prefiero rechazarla, dijo Bit, guardándose el sombrero. No dude en ponerse en contacto con el departamento de obligaciones si alguien más intenta entrar en su casa. Bit saludó a la joven con un gesto de respeto y salió de la casa. No había ninguna regla que le impidiera tomar el té, y la señora Weston era lo suficientemente guapa como para que apreciara su compañía, incluso con su marido presente. Sin embargo, el problema era su marido, Randolph Weston. No podía ofender al jefe de la autoridad de la Red Flue, así que lo más prudente para Bit era mantenerse alejado del grandullón. Bit retiró su varita, y las 3 de la aparición pasaron fugazmente por su mente. ¿Qué tenemos aquí? Un obliviador. ¡Qué coincidencia! Bit se giró hacia la voz grave y vio a un grupo de hombres vestidos con túnicas negras sobre uniformes oscuros idénticos. El uniforme le resultaba familiar, pero antes de que pudiera comprender por qué, fijó su atención en el rostro del hombre. El corazón de Bit latía con fuerza en su pecho, se le secó la garganta y le temblaron ligeramente los ojos. Augusto Rockwood. Pocos empleados del ministerio dejaron de reconocer al antiguo inefable, ahora mortífago fugitivo. Todos los empleados del ministerio habían recibido repetidos seminarios sobre cómo alertar a la división de aurores al avistar a cualquier mortífago conocido. Todos los empleados del ministerio se sabían de memoria los rostros de los mortífagos. Ah, así que me conoces, eso facilita las cosas, dijo Rockwood con una sonrisa plácida. Estamos aquí para visitar a Randolph Weston. Ya que estás aquí con encantamientos antimugles cubriendo tu cuerpo, los ojos perspicaces del antiguo inefable recorrieron el cuerpo de Bit. ¿Serías tan amable de llevarnos a la casa de los Weston? Bit apretó con más fuerza su varita. Le dolía la cabeza y sentía que se le subía el calor a la cara. ¿Qué se suponía que debía hacer? No podía escapar, tenía delante a media docena de mortífagos. No podía llamar a los aurores y estaba solo. Sus pensamientos se interrumpieron ahí, cuando sintió una descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo y todo se oscureció. Los ojos de Rockwood siguieron el cuerpo que se desplomaba antes de alzar la vista hacia la fuente del hechizo aturdidor. El hombre tenía el color de una cerilla, pálido como un vampiro y con los ojos tan muertos como los de un pez. ¿Por qué pierdes el tiempo con un obliviador? Preguntó Rivers Locke con voz monótona mientras bajaba su varita. Conozco la casa de Weston, y tú también. Rockwood se encogió de hombros, sacó su varita y la apuntó al hombre caído. Avada Kedavra, un destello verde emanó de su varita. Rockwood guardó la varita en su bolsillo y se volvió hacia los mortífagos que estaban detrás de él. Tráiganlo aquí, lo dejaremos en casa de los Weston. La expresión del grupo casi cambió cuando un mortífago del grupo levitó el cuerpo sin alma y se lo llevó consigo mientras avanzaban hacia su destino. Al llegar a su destino, Rockwood frunció el ceño al ver la casa. Recorrió con la mirada toda la propiedad. Se volvió hacia Rivers. ¿No dijiste que los Weston no tenían un ala de seguridad?, preguntó, esperando una respuesta. No, dijo Rivers. Envié gente a patrullar hace unos días, cuando no había nadie en casa. El informe indicaba claramente que no había centinelas. Rockwood alzó su varita, y una nube de suave polvo azul brilló desde ella. El polvo azul, que había estado flotando libremente en el viento, se detuvo repentinamente en el aire y se presionó contra una pared invisible. Entonces dime, ¿qué es esto? Rockwood apuntó con su varita al polvo azul que iluminaba una pared invisible. ¿Por qué hay una barrera protectora alrededor de la propiedad? Rivers observó en silencio la magia de Rockwood antes de responder. Es posible que las protecciones se hayan activado en el periodo comprendido entre el informe de reconocimiento y el día de hoy. Gracias por decir lo obvio, dijo Rockwood con voz ronca. Suspiró profundamente y cerró los ojos un instante antes de hablar. Muy bien. Bajaré la guardia y seguiré como siempre. ¿Podrás hacer esto sin alertar a los occidentales? Preguntó Rivers sin rodeos. A diferencia de ti, que eras un humilde empleado, yo era un inefable, dijo Rockwood, entrecerrando los ojos al ver que Rivers no respondía. He estudiado las defensas de los goblins, podré desarmarlos sin avisar a los infiltrados. Rockwood comenzó a recitar un conjuro mágico, y su varita envió suaves orbes de luz que flotaban hacia las protecciones, pero en el momento en que las tocaron, se volvieron de un color amarillo repugnante. ¿Qué? Algo inesperado ocurrió en Rockwood cuando la barrera invisible se tornó roja y apareció una cúpula sobre la propiedad de Weston. ¿Qué has hecho, Rockwood? Preguntó Rivers al ver que se movía una cortina en la ventana del primer piso de la casa. Los habían visto. Los ojos de Rockwood permanecieron fijos en el ala roja mientras estudiaba el flujo de la magia y el cambio repentino e inesperado que se había producido. Esos encantamientos no son el tipo de encantamientos que he visto en goblins, dijo Rockwood. Vamos a cancelar la misión, dijo Rivers. Rockwood apartó la mirada del guardia. Su mirada se clavó en Rivers mientras le advertía. Eso no te corresponde decidirlo a ti, Rivers. ¿Te estás extralimitando? Se oyeron crujidos que resonaron alrededor de los mortífagos, y cuando se giraron para mirar, se encontraron con un equipo de aurores que los rodeaba. Bajen sus varitas, dijo el auror que estaba al frente. Mortífago, repito, bajen sus varitas. Rockwood blandió su varita hacia los aurores y estaba a punto de lanzar un hechizo cuando oyó un sonido. Se giró y vio como el rostro de Rivers Locke desaparecía al tocarse un anillo en la mano. Justo antes de desvanecerse, Rivers le dirigió a Rockwood una mirada inexpresiva, como si no le importaran en absoluto sus acciones. Un gruñido escapó de la garganta de Rockwood.
Todos los mortífagos del círculo íntimo estaban equipados con un traslador que los llevaría a un lugar seguro en caso de peligro. Aunque su maestro había sido detenido por Dumbledore en el ministerio, la misión en el parque de atracciones había sido un éxito. Satisfecho con el desempeño de Rivers, su maestro le había dado un traslador que Rivers acababa de usar. La mirada de Rockwood se posó en la mano alzada que sostenía la varita y en el anillo idéntico al de Rivers en su pulgar. Observó a los mortífagos frente a él y luego se acercó a los aurores. Rivers había tomado la decisión correcta, pensó, y apuntó su varita al suelo entre él y los mortífagos, lanzando un hechizo explosivo que arrojó cuerpos y escombros hacia los aurores, quienes no habían anticipado el repentino cambio. Rockwood tocó el anillo que tenía en la mano y murmuró, Noche de Valpurgis. Cuando el polvo se disipó y los aurores se ocuparon de los mortífagos arrojados al suelo, descubrieron que los fugitivos de Azkaban, Rivers Locke y Agastes Rockwood, habían desaparecido. El día en que el señor oscuro Voldemort atacó el osario, la casa de la familia Bones, para asesinar a la entonces ministra Amelia Susan Bones, la empresa Aegis Warding Solutions, cuyas protecciones el señor oscuro había destruido brutalmente, se puso en contacto con el DMLE. Aegis elaboró una propuesta de colaboración entre Aegis y el DMLE. Propusieron que, si se activaba la protección de Aegis en la propiedad y los propietarios no realizaban un conjuro sencillo en caso de falsa alarma, los aurores acudirían al lugar. Amelia Bones, quien aún dirigía el DMLE en ese momento, aprobó la prueba de colaboración como su última orden antes de su ascenso al cargo de ministra. Para comprobar si el sistema funcionaba, se contactó con ciertos miembros de la alta jerarquía del ministerio, y algunos de ellos se ofrecieron como voluntarios para que se instalaran sistemas de protección Aegis en sus hogares. Randolph Weston, director de la autoridad de la red de vacunación contra la gripe, resultó ser uno de los candidatos voluntarios para la prueba. Cuando Amelia Bones, quien tuvo la idea y la consideró brillante, le preguntó al respecto, el representante de Aegis respondió que la idea provenía de una persona de alto rango en la organización. Alguien que participó en la creación del programa de protección de Aegis. Capítulo 279. La superficie tranquila del Gran Lago era un espectáculo digno de contemplar. En su estado de calma absoluta, reflejaba las montañas circundantes y, al otro lado, el majestuoso castillo de Hogwarts. El Gran Lago era parte integral de Hogwarts. Tanto es así que legalmente pertenecía a Hogwarts y desde hacía tiempo estaba designado como hábitat para la vida acuática, albergando múltiples especies que convivían en su singular equilibrio. No había muchas cosas que perturbaran el espejo conocido como el Gran Lago. Pero existía un ser que habitaba sus aguas y que ocasionalmente lo transformaba de nuevo en lago. Este ser era una de las principales razones por las que el Gran Lago se consideraba un hábitat para la vida acuática. Una pequeña burbuja apareció en la superficie del lago, creando ondas al estallar, las cuales, comparadas con el tamaño del lago, eran minúsculas. Sin embargo, al instante siguiente, una sombra apareció bajo la superficie del lago, la oscura sombra creció hasta alcanzar su tamaño máximo, y un gran tentáculo, parecido al de un calamar, emergió de la superficie y se elevó hacia el cielo. La punta se movió en el aire por un instante antes de que los instantes se volvieran bruscos y el tentáculo se sumergiera de nuevo en el agua como una flecha disparada por un arco. Dentro del lago, Quinn alzó la mano sobre la de ella, y el agua burbujeó violentamente. El tentáculo que estaba arriba se abalanzó sobre ella, pero los ojos de Quinn siguieron a los otros 8 que se retorcían en el agua. Cuando el tentáculo se acercó, el agua burbujeante estalló en un chorro que lo lanzó por los aires como un fideo blando. Sonrió. Sus ojos brillaron mientras miraba fijamente los orbes amarillos sin esclerótica de su oponente. Parecían decir, vamos, puedes hacerlo mejor. En respuesta, media docena de tentáculos más emergieron del fondo del lago y se unieron a los 8 de su especie. Los ojos del kraken brillaron con vigor mientras agitaba sus apéndices, enviando densas olas submarinas hacia Quinn. Quinn movió la mano en un arco, y la ola que se aproximaba se transformó en burbujas, pero estas burbujas se abrieron y se hicieron añicos cuando otra ola la siguió, esta vez más grande y rápida que la anterior. Quinn alzó la mano hacia las olas, y una vez más, se disipó, pero al segundo siguiente sintió una sacudida cuando otra ola se estrelló contra él, luego otra, y otra, y otra. Múltiples olas submarinas lo asaltaron con toda su fuerza acuática. Tenía que tener esos pensamientos, pensó Quinn, chasqueando la lengua mientras el agua a su alrededor comenzaba a vibrar. Las branquias de su cuello y pecho se abrieron para liberar burbujas de aire ricas en dióxido de carbono. Las olas comenzaron a acumularse en un punto entre Quinn y Kraken, y con cada movimiento de los tentáculos de Kraken, el equilibrio se rompía mientras el agua violenta avanzaba hacia Quinn. Pero entonces, unas finas estelas de agua, como las que dejan las balas submarinas, emergieron alrededor del punto de acumulación. El kraken detuvo sus movimientos hiceantes, observando con cautela las rayas que aparecían por todas partes, izquierda, derecha, arriba, atrás. Cientos de pequeñas rayas aparecieron, todas apuntando hacia el montón. Y entonces sucedió. Como si las estelas de agua fueran cuerdas atadas al agua, cientos de fuerzas de tracción dirigidas tiraban del agua en su conjunto, e incluso las grandes olas no podían unirse. Y una gran ondulación se extendía en todas direcciones, burbujeando violentamente el agua a su paso. Los ojos amarillos del kraken se entrecerraron hacia el enredo de burbujas, tratando de ver más allá de su diminuto oponente humano, aunque no había necesidad, ya que el pequeño humano apareció disparando burbujas. La visión de Quinn estaba completamente dominada por el kraken y sus amenazantes tentáculos. Sin embargo, en lugar de encogerse ante aquel rostro terrorífico, Quinn sonrió, y sus manos, que habían permanecido retraídas como si sostuvieran un peso enorme, se movieron hacia adelante. Los tentáculos del kraken, a punto de acercarse a Quinn, se congelaron. Alzó la vista y se encontró con una enorme pared de agua que se precipitaba hacia él. El kraken bajó la mirada y, a través de sus ojos especiales, percibió el aura que rodeaba al pequeño humano, el aura que solo poseen quienes aman el agua. Todos los tentáculos del kraken emergieron del lecho del lago para encarar el agua. Después de todo, era el poderoso kraken. Una ola emergió a la superficie del lago y se precipitó hacia la orilla a una velocidad vertiginosa. La ola desapareció en la playa, y Quinn, vestido solo con un bañador, salió a la superficie para pisar tierra firme, mientras el agua salpicaba a su alrededor. Respiró por la boca, y una nube blanca escapó de ella en el frío aire de mediados de noviembre. Un refrescante chapuzón en el hielo y un intenso y mágico entrenamiento físico era todo lo que necesitaba para empezar la noche. Si bien su entrenamiento de Muay Thai 3 veces por semana en la sala de los menesteres le proporcionaba mucho ejercicio, le faltaba la adrenalina y la euforia de luchar contra el kraken. Un evento que se reservaba para sí mismo solo unas pocas veces al año.
Sacudió los brazos y cada gota de agua que llevaba en el cuerpo se esparció por el suelo. No necesitó toalla. Kim se giró hacia donde estaba su ropa, pero se quedó paralizado, con la mirada fija al frente. Tenía público. Equipo dorado. Les dijo Kim a los gemelos Potter, Hermione y Ron, que estaban sentados bajo un árbol cerca de la playa. ¿Qué hacen ahí fuera con este frío? ¿Entren al castillo o se resfriarán? Si eso pasa, tendrán que escuchar la charla de la señora Pomfrey. Kim se acercó a la cúpula de tierra que estaba a unos pasos de él y se inclinó para tocarla, lo que provocó que la tierra se desmoronara y dejara al descubierto una especie de bolsa con forma de onda. La tierra salpicó la tela de la bolsa cuando Kim la levantó para quitarse la ropa. Deberíamos ser nosotros quienes te lo digamos, amigo, dijo Ron, mirando el agua helada y a Kim. ¿Qué haces yendo a nadar con este tiempo? Las dos chicas del grupo observaban a Kim, que solo llevaba un bañador, dejando el resto de su cuerpo al descubierto para que lo contemplaran, y se deleitaran. Sabían que Kim hacía ejercicio por las mañanas antes del desayuno, y hacía unos años se habían topado con Kim y Eddie durante sus entrenamientos. Pero a esa edad no le habían dado mucha importancia. Sin embargo, ahora, a la dulce edad de 16 y 17, las dos chicas comprendieron que todas esas horas de madrugada habían valido la pena. Intentaron apartar la mirada, pero fueron incapaces, pues sus ojos no respondían a sus deseos. Kim se encogió de hombros mientras sacaba su varita mágica y conjuraba una cortina para quitarse el bañador con algo de privacidad. Desde dentro, dijo, me gusta el agua fría, sienta bien en la piel, es refrescante, si me permiten decirlo. Era y Hermione apartaron la mirada del telón, pero aún podían oír el crujido de la ropa. Mientras Hermione mantenía la mirada distante, Era echó un vistazo al telón y se sintió decepcionada por la opacidad de la fina tela que la separaba. La cortina conjurada se desvaneció, dejando al descubierto a Kim vestido con su túnica de Hogwarts, con el broche del jefe brillando en su solapa. ¿Y qué te trae por aquí hoy?, preguntó Kim, mirando a su alrededor. Tal vez era hora de cambiar de lugar en la playa para evitar encuentros como este. Se giró hacia el grupo y arqueó una ceja al ver las diferentes expresiones en sus rostros. Era lo miraba fijamente con un brillo extraño en los ojos. Hermione tenía el rostro sonrojado, lo que él interpretó como un rubor invernal. Harry alternaba la mirada entre él y Hermione, con una expresión de disgusto. Y notó que Ron vigilaba a su grupo de prefectos. Queríamos salir del castillo, dijo Hermione, mirando finalmente a Kim. Últimamente no hay nadie por aquí, y bueno, un hechizo de calor solucionará el problema del frío. En pleno invierno, los alumnos de Hogwarts solo salían para visitar los invernaderos de herbología o cuando nevaba y les apetecía jugar en la nieve. Aparte de eso, los únicos que salían con regularidad eran los jugadores de Quidditch para entrenar, volando bajo un frío intenso. Ah, ahora que lo recuerdo, Kim miró a Ivy, ¿no recibiste un frasco de la poción de la suerte Felix Felicis del profesor Slughorn? Enhorabuena, preparar esa poción es todo un quebradero de cabeza, y algunos de los ingredientes pueden ser difíciles de encontrar. Daphne se enfadó mucho cuando Slughorn eligió la poción de Era como la mejor entre la suya, la de Hermione y la de Era. Era de esperar, dijo Harry, llevaba preparando pociones con su madre desde pequeña. Incluso se enfadaba si su madre preparaba algo sin ella, añadió su hermano gemelo, riendo entre dientes. Yo no estaba enfadada. Y dijo la hermana gemela con brusquedad. Eso dices tú, ¿pero acaso no rechazaste la cena una vez porque mamá empezó a preparar la poción sin avisarte? Callarse la boca. Kim observó a los gemelos discutir con una sonrisa, y después de divertirse viendo a los dos hermanos lavar su ropa vergonzosa como represalia, Kim dijo, príncipe mestizo. Los cuatro miraron a Kim, y él estudió sus rostros, no debían mostrar ninguna señal de reconocimiento. ¿Qué? ¿Príncipe mestizo? ¿Qué es eso?, preguntó Hermione. Kim suspiró, una nube blanca. La fría niebla blanca no se disipó como de costumbre, al contrario, creció y su color se intensificó. La nube suspendida se expandió, se contrajo, giró y, en pocos segundos, tomó la forma de un pájaro, un cuervo. El pájaro nube batió sus alas y voló hacia el cielo bajo la mirada de 5 pares de ojos. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Hermione, con palabras rápidas y llenas de curiosidad. Pásate por la oficina y te lo cuento, dijo Kim, riendo entre dientes. Sacó su reloj de bolsillo y lo abrió. Ahora, con su permiso, me voy, tengo que capacitar a mi sucesor. Kim se alejó del escuadrón dorado, sin embargo, apenas había dado unos pasos cuando recordó aquella vez en el gran comedor. Cuando estuvo junto a M. McGonagall mientras ella revisaba las calificaciones de los alumnos y asignaba los horarios. Se giró y miró a la pelirroja, que exhalaba bocanadas de humo blanco y les apuntaba con su varita. Recordó su ambición profesional y suspiró. Kim abrió la boca y pronunció unas palabras antes de darse la vuelta y marcharse. Sin esperar a que Ivy se volviera hacia él, lo miró con una expresión de miedo y sorpresa. ¿Buscas el libro del príncipe mestizo en el armario del aula de pociones? Ivy repitió las palabras que le habían susurrado al oído. Cambio de escena. La luna nocturna brillaba intensamente en el cielo. Por los pasillos vacíos de Hogwarts, Kim caminaba sin ser visto, disfrazado por la invisibilidad. Llegó al inicio de un pasillo en el 6º piso y respiró hondo antes de entrar. Sus pasos, silenciados por la magia, no producían ningún sonido, pero si lo hubieran hecho, habrían resonado con la fuerza de martillos golpeando yunques. Kim se detuvo frente a un retrato mágico de un hombre con barba y bigote bien cuidados, vestido con pijama, durmiendo en el marco. Kim miró fijamente al hombre dormido durante unos segundos antes de hablar. Despierta. El hombre del retrato no abrió los ojos, así que Kim repitió, esta vez con un tono mágico en la voz, Vindictus Viridian, despierta. Vindictus Viridian, creador de pociones, autor y director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería a principios del siglo XVIII. El hombre que escribió el libro que trascendió generaciones, maldiciones y contramaldiciones, embrujando a tus amigos y confundiendo a tus enemigos con venganza. El hombre del retrato finalmente abrió los ojos y miró a Kim, que estaba de pie frente a él. ¿Qué quieres?, preguntó murmurando. Contra Timor, dijo Kim, dando la contraseña para el retrato. Vuelve mañana, dijo el retrato Vindictus, y estaba a punto de cerrar los ojos cuando Kim habló de nuevo, con voz más firme esta vez, contra Timor. ¿Por qué sois tan molestos, niños?, dijo retrato Vindictus mientras el retrato se abría sobre sus bisagras. Kim ignoró al hombre y entró en la habitación, pero se detuvo justo después de cruzar el umbral. Observó fijamente las filas y columnas de estanterías que se extendían de un extremo a otro.
Las estanterías estaban llenas de carpetas negras con letras doradas estándar en los lomos. Sala de recompensas. No había estado en esa habitación desde tercer grado, y desde entonces había evitado acercarse al pasillo que conducía a ella. Después de todo, las cosas no habían salido bien la última vez que estuvo allí. Caminó lentamente en línea recta y llegó al centro de la habitación. Bajó la mirada hacia sus pies y allí estaba, el escudo de Hogwarts, una H en el centro, con un león, un tejón, un águila y una serpiente, con el lema de la escuela en una guirnalda. Draco Dormiens Nunquam Titillandos. Se arrodilló en el suelo y tocó el sello con la mano. Quinn no hizo nada, solo se quedó mirando el sello por un instante. Un torbellino de pensamientos cruzó por su mente, y los recuerdos le vinieron a la mente rápidamente. Quinn negó con la cabeza. No, había decidido afrontarlo, estaba preparado. Con la otra mano, se llevó el collar de las reliquias de la muerte al cuello. Se había preparado para esto. Aperio. En latín significa abrir, revelar, descubrir y, en este caso, desvelar. Un leve golpe sordo sacudió el suelo bajo los pies de Quinn mientras las letras del sello se transformaban en un código familiar del pasado. Cuando el golpe cesó, el sello había desaparecido, dejando un agujero en el suelo. Era un agujero oscuro. Era el camino a la bóveda del pecado. Capítulo 280. Bajo el sello, se revelaría la antesala del pecado. Quinn se quedó mirando la entrada a oscuras, la entrada a la bóveda del pecado. La mayor tragedia de su vida yacía bajo la habitación llamada la sala de recompensas. No sabía si era irónico o no, sus reservas mágicas habían aumentado, pero ¿a qué precio? Había vivido bajo la influencia de una maldición durante meses y había perdido el control de todo durante los meses más difíciles de su vida. Apoyó las manos en el suelo y dejó que sus pies colgaran en el estrecho túnel. No era de los que le temían a la oscuridad, sobre todo después de Toems Delight, pero esa oscuridad en particular le pesaba en el corazón. La fortuna favorece a los audaces. Debería haber preguntado por el Félix Felicis de Ivy. Quinn se levantó del suelo y se dejó caer al túnel. Exhaló y una ráfaga de viento impulsó su cabello, que ya ondeaba al viento, hacia arriba. Cayó durante 1 segundo y medio, contrarrestado por el viento, antes de que el túnel se abriera a la antecámara y Quinn se detuviera, suspendido en el aire. La tenue luz de la sala de recompensas lo iluminó, creando un halo luminoso a su alrededor, mientras que el resto de la antecámara permanecía sumido en la oscuridad. El chasquido de dedos resonó en la sala al encenderse 2 docenas de chispas blancas, que brillaron como magnesio ardiente antes de transformarse en orbes de luz suave que iluminaron los alrededores. Al igual que los 7 pecados capitales, la antecámara tenía 7 formas, lo que la hacía hectagonal, con paredes, suelo y techo pulidos y lisos. Lo que le confería un aspecto inusual que le provocaba una profunda incomodidad. Estaba vacía, tal como la había visto la última vez, sin ningún indicio visual de los horrores que la rodeaban. Quinn voló suavemente hacia una de las paredes y, como había hecho la última vez, tocó una de las paredes con ambas manos y la cerró mientras su magia inundaba las paredes, el suelo y el techo. Frunció el ceño, tensó los músculos faciales y un gruñido asomó en la comisura de sus labios. Incluso después de 5 años, no percibía ni rastro de magia en la antecámara. Él, que había desechado los hechizos protectores del señor oscuro Voldemort que custodiaban su Horrocrux, tan preciado como la vida misma, no podía sentir magia alguna, aun sabiendo que allí se ocultaba. Esperando el momento de revelar su naturaleza depredadora. Golpeó la pared con el puño, rebosante de magia corporal y alimentado por la rabia, pero ni una sola mota de polvo se movió. Esto solo lo enfureció más, pues sabía que era por la magia, que, una vez más, no había logrado detectar. Quinn se giró para mirar al centro de la antecámara. Observó el suelo resbaladizo y supo que en el momento en que lo pisara, se desataría el caos, fuera lo que fuese, ni siquiera sabía qué era, ya que había quedado inconsciente antes de darse cuenta de lo que había ocurrido. No tenía ni idea de lo que había pasado y no había forma de averiguarlo sin desencadenar de nuevo los acontecimientos. La cadena que llevaba al cuello y el colgante contra el pecho estaban fríos. El frío le resultaba reconfortante, mientras que el resto de su cuerpo ardía con un ligero calor. El viento empujaba a Quinn hacia el centro de la habitación, con la mirada fija en el suelo. Cuanto más esperaba y se sumergía en sus pensamientos, más sentía que no estaba leyendo. Estoy listo, dijeron. Esta vez voy a ganar. El flujo mágico del viento se cortó y Quinn puso un pie en el suelo. Sus sentidos se agudizaron mientras su magia recorría cada rincón de la habitación, inundando el aula, del tamaño de Hogwarts, con una atmósfera cargada de magia. Su hechizo mágico surtió efecto cuando Quinn percibió una extraña manifestación mágica en la habitación, que lo afectó al instante. Quinn desplegó su poder mágico y dirigió su magia para combatir el ataque que venía de todas direcciones. El continuo asalto mágico era como una bestia que intentaba clavarle sus garras. Las manos mágicas más pesadas que jamás había sentido se abalanzaban sobre él. Y parecían implacables. ¿Qué? Quinn, que miraba fijamente al frente, se tensó de repente al ver que las lisas paredes frente a él adquirían un brillo líquido y se ondulaban antes de que emergieran runas de ellas. Se giró rápidamente para observar las otras paredes, y vio que intrincadas runas habían cubierto las superficies antes relucientes. Entrecerró los ojos para observar las runas en las paredes, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. De un solo vistazo, divisó 7 capas interconectadas de runas, lo que indicaba la complejidad de la magia, pero ese fue solo el primer golpe del martillo. Pues Quinn notó más de 7 lenguajes rúnicos diferentes que brillaban con luz multicolor. Las protecciones de la égida fueron la invención rúnica más compleja de Quinn, y solo utilizó 3 lenguajes rúnicos diferentes porque ya no podía lograr la armonía y la sincronicidad. El golpe final, de los diversos símbolos, alfabetos y jeroglíficos, solo pudo reconocer 3 conjuntos, 2 tipos de futark y un antiguo linaje de egipcio protojeroglífico, del cual solo había visto registros rudimentarios y sabía que las traducciones se habían perdido con el tiempo. Ni siquiera pudo determinar de qué idiomas provenían las demás runas. El desequilibrio mágico y el caos extinguieron las esferas de luz de Quinn, y la habitación se llenó de 7 luces diferentes, violeta, verde, naranja, azul, amarilla, rosa y roja. ¿Qué va a pasar? Los ojos de Quinn se movían rápidamente de runa en runa, brillando cada vez más mientras luchaba contra los demás hechizos de la habitación. Un silencio repentino, pero aterrador, se apoderó de la antesala cuando la otra magia se desvaneció sin dejar rastro, y en su lugar, un peso denso, viscoso y sofocante comenzó a emanar de las runas. El corazón de Quinn latía desbocado mientras sus instintos básicos, la esencia de su ser, le gritaban que corriera.
La magia corporal lo sacudía mientras la magia del viento rugía mientras se lanzaba hacia la única salida barra diagonal entrada. Sin embargo, con un solo paso, ayudado por la magia, después de que la magia de la runa impactara en el objetivo, rayos de 7 colores diferentes se dispararon hacia el objetivo previsto a velocidad láser, silbando mientras la habitación se iluminaba. ¡Ah! El rayo alcanzó a Kim, quien se tambaleó hasta caer de rodillas. Podía sentir la magia, aguda, caliente y fría, perforando su piel y atravesándolo por dentro. No. Los ojos entrecerrados de Kim se abrieron de repente, y un desafiante resplandor púrpura brilló, negándose a someterse. Su magia rugió, y las reservas acumuladas a lo largo de los años, que hacía tiempo habían superado el nivel de obscenidad para un humano, se pusieron en marcha. Kim sabía que carecía de la concentración mágica y la experiencia necesarias para utilizar plenamente sus reservas, y dudaba poder alcanzar los niveles deseados pronto. Le llevaría al menos unas décadas más llegar a un punto en el que tuviera control total sobre su magia. No le gustaba inyectar 11 unidades de magia en un hechizo que solo podía utilizar 10. Si quería usar 11 unidades, buscaría otro hechizo que lo permitiera. Pero no existía ningún hechizo capaz de utilizar los cientos de miles de unidades de magia que albergaba Kim, así que no le quedó más remedio que llevar la magia más allá de su límite de eficiencia. El cuerpo entero de Kim resplandecía en 7 colores distintos, mientras que destellos aún más brillantes lo cubrían. La magia del rayo ya había traspasado la barrera física de su cuerpo y alcanzado la morada etérea de su alma. El alma radiante flotaba en un lugar de un blanco puro, pero de repente, rayos de 7 colores distintos invadieron la blancura inmaculada y avanzaron hacia el alma radiante en el centro. Los rayos revelaron su afilada hoja, semejante a una lanza, y la atravesaron. Sin embargo, el alma no estaba indefensa. Era una de las pocas almas que se atrevían a adentrarse en el reino de la magia del alma, una parte mágica de la Trinidad. Un escudo se formó alrededor del alma atravesada por los rayos. Gritos resonaron en el inmaculado espacio blanco. Intentaron atravesar el escudo, pero este permaneció sólido como una montaña inquebrantable. Las franjas cambiaron de rumbo en una fracción de segundo y dejaron de perforar. En su lugar, venas de 7 colores brotaron de la superficie del escudo y se adhirieron a él como parásitos. Inmediatamente después, todo el espacio blanco puro quedó cubierto de manchas y franjas de 7 colores diferentes. Sin embargo, el alma estaba a salvo. Kim forcejeaba, con las rodillas en el suelo. Los haces de luz se habían detenido. Tenía la boca seca como la tiza y tragaba con dificultad, como si intentara tragar una bola de bilis. Su camisa estaba completamente empapada y sentía que la cabeza le ardía. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía, y los dedos le temblaban como los de un adicto hambriento. Uf, mierda, mierda, mierda. Tengo el control. Tengo el control. Tengo el control. Podía sentir la maldición, podía percibirla. Estaba dentro de él. Si por un segundo pudiera desactivar el escudo rudimentario que rodeaba su alma y mantenía la maldición bajo control. Debería dejar que la maldición haga su efecto, la última vez estuvo tan bien. Los ojos de Kim se abrieron de par en par al oír su propia voz, perezosa e indiferente, resonando en su mente. Sabía de qué se trataba. Había pensado en la maldición del pecado durante mucho tiempo ese año, así que sabía que era su pereza la que hablaba. Eso solo traería beneficios, sería bueno, y el aumento de poder que conllevaría sería enorme. Kim negó con la cabeza al pensar en la avaricia. Ya me he recuperado de una pérdida de concentración una vez, puedo hacerlo de nuevo, conozco la fórmula. Al fin y al cabo, soy quien soy. El orgullo mostró su fea cabeza violeta. Da igual, tengo hambre. He usado demasiada magia, necesito ir a la cocina. Sintió como su cuerpo rugía bajo el peso de la glotonería. Uf, qué fastidio. Debería llevar a Daphne a la sala de los menesteres, sí. Apretó los puños para controlar el temblor. Miró alrededor de la antesala para ver si había algo, cualquier cosa. ¿Qué es decir, quién hizo esto? ¿Por qué no puedo detectar ningún tipo de magia? Quizás encuentre la respuesta si dejo que la maldición tome el control. Podía sentir como la envidia le subía por la garganta. ¿Por qué no se callan las voces en mi cabeza? La última vez fue mucho menos molesta. Se mordió el interior de la boca y estiró el cuello para calmar su ira. Kim se levantó del suelo, enderezó la espalda y sintió un dolor sordo que se extendía por su cuerpo. Caminó lentamente hacia el túnel. Dirigió sus ojos cansados hacia el techo y miró a través del agujero. No quería moverse. Solo quería dormir allí mismo y escapar un rato. Todo iba a empezar de nuevo, y esta vez estaría consciente, en lugar de estar completamente ajeno a la grave situación en la que se encontraba. Esta vez, no disfrutaría de la sensación de felicidad durante meses. Solo si lucho contra la maldición. Kim miró fijamente la tenue luz que provenía del túnel. Esto va a ser un problema, ¿no? Capítulo 281. El invierno extiende su manto frío sobre el país. Aunque los alumnos de Hogwarts preferían quedarse en casa para protegerse del frío, hubo un día en que no pudieron evitar salir. Ese día fue el sábado de un fin de semana en Hogsmeade. No importaba si nevaba, llovía o granizaba, los adolescentes de Hogwarts desembarcaban en el mágico pueblo de Hogsmeade. Marcus bajó corriendo la gran escalera, y luego aminoró el paso para controlar su respiración agitada. Llegó al vestíbulo, junto al gran salón, y una brisa fría que entraba por las puertas abiertas lo recibió, provocándole escalofríos en su ropa gruesa, cálida y acolchada. Observó a su alrededor, distinguiendo entre quienes entraban al vestíbulo y quienes salían del castillo por las puertas. Encontró a quien buscaba, lejos de las puertas, de pie en un rincón, mirando fijamente a las paredes. Lo siento, llego tarde, dijo Marcus, frotándose los brazos con las manos. Kim apartó la mirada de la pared y arqueó una ceja. Hizo un gesto con la mano y Marcus sintió una calidez que se extendió por su cuerpo, aliviando su tensión. Todos deberían acostumbrarse a usar los hechizos de calor con frecuencia, dijo Kim. ¿Acaso no es divertido temblar de frío? Marcus se quitó el guante y tocó la mejilla de Kim con el dorso de la mano. Tienes más frío que yo, dijo, retirando la mano. Estoy acostumbrado al frío, amigo mío, dijo Kim, abriendo de par en par su abrigo. No necesitaría algo tan débil como un hechizo de calor. ¿Qué miras? Preguntó Marcus, volviéndose a poner el guante y dirigiendo la mirada a la pared cubierta de retratos enmarcados. Hablando con un retrato, ¿eh? ¿Has encontrado a alguien interesante?
Estaba mirando algo interesante que encontré hace unos años, dijo Kim, señalando el retrato que colgaba justo encima de ellos. Es el único retrato no mágico de Hogwarts. Marcus estiró el cuello y observó el retrato en cuestión. Era una pintura fotorrealista de un hombre de edad avanzada, con una larga barba blanca, cabello blanco y abundante, vestido con una túnica de color burdeos oscuro y, en la cabeza, un gorro redondo con un velo negro que descendía desde la parte superior hasta los hombros y todo el cuerpo, al menos lo que se veía en el retrato. ¿No es él simplemente el director Dumbledore?, preguntó Marcus. Kim rió, asintiendo con la cabeza. Y sí, ambos tienen la larga barba y el pelo blanco que parecen estar muy de moda. Pero no, ese no es Dumbledore. Este noble caballero es Mirrin Wylllt. OMS. Es Merejón. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par ante las palabras de Kim, y dijo, Merlín, wow. Merlín fue un legendario mago británico que vivió durante la Edad Media. Fue durante su época cuando la magia alcanzó su apogeo, y él fue el principal impulsor del desarrollo de la magia humana. Formó parte de la legendaria corte del rey autor y, sin duda, fue el mago más famoso de todos los tiempos. Solo tuvo una igual en su época, la dama oscura Morgana, hermanastra del rey autor, pero ni siquiera ella pudo derrotarlo. Ajá, sabías, dijo Kim, que antes de que Merlín fuera el famoso mago de la corte del rey, fue estudiante aquí mismo en Hogwarts. ¿Y en serio? No lo sabía, dijo Marcus. Fue uno de los primeros Slytherin, habiendo aprendido del mismísimo Salazar Slytherin, dijo Kim. Y dicen que su varita era de roble inglés, aunque esto no se puede probar, ya que la tumba de Merlín nunca se ha encontrado. Sin embargo, la teoría puede ser plausible, puesto que Merlín era bueno en encantamientos. ¿Por qué crees que no pintó un retrato mágico?, preguntó Marcus. Kim se encogió de hombros. ¿Quién sabe qué pasaba por la cabeza de alguien como Merlín? Quizás pintó un retrato mágico para sí mismo, pero no lo dejó en Hogwarts. Tal vez esté en algún lugar de las antiguas ruinas de Camelot, aún intacto, esperando ser activado, o tal vez ya activado. Incluso podría estar en la colección de algún rico, quién sabe, si existe, las posibilidades son infinitas. Marcus miró a su mejor amigo y vio la intensa expresión en el rostro de Kim mientras contemplaba el retrato de Merlín. Le dio un codazo a Kim con el hombro. Espero con ansias el día en que oiga a alguien con la barba de Kim en lugar de la de Merlín. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Kim. Bueno, es una buena idea, no, dijo. Aunque no sé si me dejaré barba, no creo que sea el tipo de persona a la que le gusten las barbas, ¿sabes? Merlín, ese sí que es un buen trampolín para alguien como yo. Kim exhaló antes de apretar los labios formando una fina línea blanca. Negó con la cabeza, sonrió y rodeó con el brazo el hombro de Marcus. Y vamos, vamos. El tiempo no espera a nadie, excepto a aquellos que dominan la misteriosa magia del tiempo, algo que nosotros no somos. Si no te vas a dejar crecer la barba, ¿a qué crees que se referirá la gente?, preguntó Marcus mientras caminaban hacia las puertas. Los trajes de Kim son magníficos. Yo solo me veo con traje. Kim asintió, complacido. Eso es muy amable de parte de todos. ¿Qué trajes tan bonitos, dices? ¿No es un poco largo? No creo que quede bien, dijo Marcus. ¿Sabes lo que diría Eddie?, preguntó Kim sonriendo. Marcus suspiró con una sonrisa. Bolas flácidas o algo así. Exactamente, sonrió Kim. Entonces eso provocaría que Kim cayera. No termines esa frase. Los dos amigos siguieron los senderos y caminos cubiertos de nieve hasta el pueblo de Hogsmeade, donde Kim trabajaba como barrendero de nieve mientras, a la vez, hacía un favor al paisaje creando esculturas de nieve y hielo por el camino, muñecos de nieve, cisnes, duendes, elfos domésticos, enanos, lo que se te ocurra, Kim lo había creado. ¿Sabías que hay un concurso mundial de esculturas de hielo? ¿Crees que podría ganar y convertirme en el campeón más joven o algo así? Y dijo Kim, frotándose la barbilla. Creo que una maqueta de Hogwarts sería perfecta, ¿no crees? Kim se volvió hacia Marcus al no recibir respuesta y vio que Marcus miraba al suelo mientras caminaban, aparentemente absorto en sus pensamientos. ¿Marcus?, preguntó Kim, dándole un codazo. Marcus se sobresaltó y miró rápidamente a Kim. ¿Podrías repetirlo? No lo entendí. Kim miró a su amigo y vio que Marcus se había absorto en sus pensamientos otra vez. ¿Estás preocupado, verdad?, preguntó. Marcus se encogió de hombros, apartando la nieve con el pie. Metió las manos en los bolsillos y se bajó el cuello del abrigo para cubrirse mejor la cara. No te preocupes, dijo Kim, estarás bien. Te he enseñado todo lo que sé que te puede ayudar, y sinceramente no creo que necesites nada más. Simplemente sé tú misma y todo irá bien. ¿Y si acabo haciendo el ridículo?, preguntó Marcus. No soy como Eddie, que es un auténtico fenómeno en el Quidditch. Incluso Luna está muy ilusionada con ser magisóloga. Daphne está decidida a ser sanadora. Tracy sabe que quiere volver al negocio familiar. Astoria trabaja en la lucha contra el SIDA. Y ni siquiera hace falta hablar de ti. Y yo que pensaba que ya lo había superado, pensó Kim. Hacía mucho tiempo que no veía a Marcus dudar de sí mismo. Marcus había afrontado todo esto con gran seguridad, gracias a su gran competencia y a que había trabajado para alcanzar un objetivo durante todo el año anterior. Mientras que los demás habían experimentado un crecimiento extraordinario durante su tiempo en DA, Marcus había desarrollado aún más su personalidad. Ah, Marcus, sabes que estás completamente equivocado, dijo Kim, agitando la mano una vez para abrir varios metros al sendero, sobresaltando a algunos de los transeúntes. La mitad de la gente de ese grupo son niños ricos, señaló hacia sí mismo. Mírenme, soy un mocoso insoportable, un mocoso encantador, pero un mocoso al fin y al cabo. Daphne no decidió convertirse en sanadora por interés, no, lo hace por otro motivo. Claro que le interesa el tema, pero su motivación no es el amor por la sanación. Tracy no siente una profunda pasión por el negocio familiar, lo hace porque es la mejor opción para ella. Para Astoria, trabajar en AID es algo pasajero. Esa chica no tiene ni idea de lo que quiere hacer en el futuro. Puede ir de una cosa a otra después de Hogwarts sin preocuparse por sus padres. Si no fuera una fanática de la magia, simplemente habría seguido el ejemplo de Tracy y me habría dedicado al negocio familiar, y quién sabe. Las cosas podrían no haber salido bien y podría haber terminado siendo una derrochadora. Lo que quiero decir es que la mitad de nosotros no compartimos tus preocupaciones porque no estamos pensando en el problema.
En cierto modo, eres mejor que todos nosotros porque sí estás reflexionando seriamente sobre el problema. Quieres saber qué quieres ser en el futuro, no por miedo, ni porque sea fácil, ni porque sea lo único que tienes. Quien levantó la mano y le dio a Marcus una fuerte palmada en la espalda, lo que provocó que éste tropezara unos pasos. ¿Qué fue eso?, preguntó Marcus, con los ojos muy abiertos y una mano en la espalda. Por mis cojones flácidos, dijo King con seguridad. Marcus, tienes 17 años, supéralo, tienes toda la vida por delante para resolverlo. Ahora mismo, haz lo que te parezca divertido, y te encontrará antes de que tú lo encuentres. Marcus parpadeó. La bofetada en la espalda le dolió, pero no fue desagradable. Enderezó la espalda y respiró hondo el aire frío. Será mejor que me contraten si al final no consigo encontrar trabajo, dijo Marcus. Trato hecho. Pero prepárate porque te voy a soltar todas estas tonterías mientras me relajo ahí atrás, dijo King con una sonrisa. Pero sabía que no llegaría a tanto. Su amigo tenía mucha menos confianza en sí mismo de la que debería. Los dos llegaron a la única tienda de Hogsmeade que King conocía bien. El timbre sonó cuando King entró. El lugar olía a tinta y papel. Bob, dijo King al hombre sentado detrás del mostrador, con una expresión como si le hubieran succionado la vida. El gerente de la tienda de plumas de Scrivensaft levantó la vista. Por un instante, los ojos borrosos de Bob se encontraron con los de King antes de agudizarse con una mezcla de pánico y prisa, y se enderezó. King, estás aquí, dijo Bob, con cara de estar a punto de llorar. King soltó una risita mientras se dirigía al mostrador. Te pidieron los libros de la tienda, ¿verdad? ¿Y luego te preguntaron por ellos? Bob asintió con tristeza. No te preocupes, estarás bien, dijo King, dándole una palmada en la espalda a Bob. Uf, ten un poco de valor, ¿vale? Patético. Ahora, siéntate y relájate, dijo King, déjamelo a mí. Se volvió hacia Marcus, que se estaba arreglando la ropa. Vámonos. King y Marcus subieron al segundo piso de la tienda y llegaron a un único pasillo frente a la puerta del fondo. ¿Listos?, preguntó King. Marcus asintió. King abrió la puerta y una sonrisa apareció en su rostro al observar al hombre que tenía delante hojeando los libros de contabilidad. George levantó la vista de la mesa, con una sonrisa asomando en su rostro. Estás aquí, dijo, y luego dirigió su mirada a King. Debe ser Marcus Belby. Marcus asintió con rigidez. Sí, señor, es un placer conocerle. King me ha hablado mucho de usted. Y también me habló de ti y del chico llamado Eddie Carmichael, dijo George. Miró a King. ¿Está aquí Luna? Me gustaría conocerla también. Quizás otro día, dijo King, hoy, solo será Marcus. Lo entiendo, no hay problema. Me gustaría saber más sobre ti, Marcus, dijo George, señalando la silla que tenía delante. King puso la mano sobre el hombro de Marcus y susurró, muy bien, ahora te toca a ti. Te he halagado ante él, así que responde a todo lo que te pregunte y hazle todas las preguntas que quieras. Puedes retenerlo aquí todo el tiempo que quieras, así que pregúntale qué puede ofrecerte. Luego, con delicadeza, lo empujó hacia adelante. ¿No te vas a quedar?, preguntó Marcus en un susurro apresurado. De ninguna manera, hombre. Es fin de semana en Hogsmeade y tengo novia, dijo King, guiñando un ojo mientras retrocedía y cerraba la puerta tras de sí, dejando atrás a Marcus y George. Marcus se volvió hacia George y vio al anciano, que se parecía mucho a King, mirándolo fijamente. Se acercó a la mesa y se sentó en la silla. Entonces, Marcus, dijo George, King dijo que te gustaría trabajar para nuestra familia. Marcus apretó los puños con nerviosismo, pero entonces las palabras de King le vinieron a la mente y aflojó el agarre. Permaneció en silencio un instante antes de enderezarse y mirar a George a los ojos. No, señor, ese no es el caso. La mano de George, que hojeaba el libro de contabilidad, se detuvo. Observó a Marcus por un instante, luego cerró el libro y lo apartó. ¿De verdad? ¿Y por qué, Marcus? Fuera de Scrivensaft, King miró hacia el segundo piso. Marcus no sabía qué quería hacer, lo que significaba que no le desagradaba probar cosas nuevas, así que concertó una reunión con un hombre que poseía muchos bienes en diversos sectores. Y King sabía que, aunque Marcus no se diera cuenta, tenía aptitudes para el liderazgo. Me pregunto si Marcus terminará convirtiéndose para Alia en lo que el tío Elliot es para el abuelo, murmuró King, revelando la alta estima que le tenía a Marcus, hasta el punto de compararlo con Elliot, a quien consideraba el mejor hombre que jamás había conocido. Me gustaría tener a Marcus solo para mí. Me pregunto cómo acabaría eso. Fin del video.